American church, when we have breakfast for church, they have like donuts. Pero en la iglesia americana el desayuno son donas. So I ate at home before I got here. Entonces yo comí en la casa antes de venir para acá. Because usually in the American church, it's like a snack. Porque en las iglesias americanas es nomás una botanita, un aperitivo. But when you said you had breakfast, you had real breakfast. Pero cuando ustedes dicen que van a tener desayuno, ese es desayuno. So next time when I come, Entonces, siguiente vez que regresen, I will not eat at home. yo no voy a comer en la casa. I will wait till I get to church. Voy a esperar hasta llegar a la iglesia. Take your Bibles this morning to Hebrews Tomen sus Biblias a Hebreos, chapter 12. capítulo 12. This is a very famous passage. Este es un pasaje bien famoso. Everybody knows this passage. Muchos conocen este pasaje. Let's stand for the reading of God's holy word. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. We're going to preach a message today Vamos a predicar un mensaje el día de hoy on running the race of faith. en corriendo la carrera de la fe. We're going to read Hebrews chapter 12, Vamos a leer capítulo 12 de Hebreos, verses 1 through 3. versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Let us pray. Vamos a orar. Gracious Heavenly Father, Padre clemente, thank you for this morning. gracias por esta mañana. Thank you that we can hold in our hands your Bible. Gracias porque podemos tener tu Biblia en nuestras manos. Lord, we need spiritual food. Señor, necesitamos comida espiritual. Fill us today. Llénanos el día de May hoy we live this out. y que lo podamos vivir, May we practice your word. que podamos practicar tu palabra, May it be true in our life. que no sea verdad en nuestra vida. Lord, help me to preach today. Y ayúdame a predicar el día de hoy. Help Brother Daniel to interpret. Ayuda al hermano Daniel a interpretar. And help us to hear your word Y ayúdanos a escuchar tu palabra like good seed in the ground. como buena semilla en la tierra, That it would be in our hearts. que va a estar en nuestros corazones And that it would produce fruit in our life. y que va a producir fruto en nuestra vida. Lord, we bow before you today. Y nos inclinamos a ti el día de hoy. This is your day. Este es tu Amén. día. We need you to speak to us. Necesitamos que tú nos hables. We need you to guide us. Necesitamos que nos guíes. So we're coming before you Entonces venimos a ti in prayer. en oración, We're seeking you. buscándote, We're seeking your blessing. buscando tu voluntad, We're Amén. seeking your leading. buscando tu guía. Bless us today, Lord. Bendícenos hoy, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. Now, the Bible talks about being in a race. La Biblia habla acerca de estar en una carrera. That our Christian life is like a race. Que nuestra vida cristiana es como una carrera. Well, the first thing you have to do is you have to get into the race. La primera cosa que tú debes de hacer es meterte a la carrera. Now, when people die, Cuando la gente muere, they want to go to heaven. ellos quieren ir al cielo, They don't want to go to hell. no quieren ir al infierno. But if you wait till you die Pero si tú esperas hasta que mueras, to try to get into heaven, tratar de entrar al cielo, trying to get into the race, tratar de entrar a la carrera, it's too late. es demasiado tarde. Now, they have these long races in America. Ahora tienen estas carreras bien largas en América. In New York City, En Nueva York, Chicago, Chicago, Boston, Boston, they run a lot of miles. corren bastantes millas And they all have a number. y todos tienen un número Well, there have been some people, donde alguna gente, they joined the race late. ellos llegan a la carrera tarde. They didn't start at the starting line. No empezaron en donde se empieza la carrera. They try to sneak on the course. Se metieron durante la carrera And then they run the race. y corren And they won. y ganan, But they were cheaters. pero estaban haciendo trampa, They had lied. han mentido.
They were discovered los descubrieron and they were disqualified. y eran descalificados. If you're going to get in the race, Si tú vas a entrar a la carrera, you got to come through Christ. tienes que llegar a través de Cristo. There's no other way No hay otro camino to enter the Christian life de entrar a la vida cristiana and to enter the Christian race. y entrar a la carrera cristiana. You have to come by faith. Tienes que entrar por fe And then as you come by faith, y conforme entras por fe, you also have to live by faith. tienes que vivir por fe. So you come to faith in Christ Así Jesus, es que entras por fe en and then you Jesucristo. live for Christ Jesus Pero by faith. vives para Jesucristo por fe. So it's a life of faith. Entonces es una vida de fe. Now look at Hebrews chapter 11. Miren Hebreos capítulo 11. This whole chapter Este capítulo is about faithful people. es de gente fiel. Notice in Hebrews chapter 11 verse 1, Miren en capítulo 11, versículo 1. it defines faith for us. Define la fe para nosotros. And then it begins to tell us about faithful people. Entonces nos empieza a decir de la gente fiel. Like from the beginning of the Bible. Como desde el principio de la Biblia. In verse 4 we have Abel. En versículo 4 Verse 5 we have Enoch. tenemos a Enoch, tenemos a Abel. You have verse 7 you have Noah. En versículo 7 tenemos a Noé. You got Abraham. Tenemos a Abraham, You have Isaac. Isaac. You have Joseph. Tenemos a José, You have Moses. Moisés. And you know these people. Y tú conoces a esta gente. And we can go back and read about these Y people. podemos regresar para leer de ellos. God tells us that these people live by faith. Y la Biblia nos dice que ellos vivieron por fe. And He's telling us that Y nos está diciendo eso to teach us that we need to live by faith. para enseñarnos que nosotros debemos de vivir por fe. So are we living by faith? La pregunta es, ¿estamos viviendo por fe? Now look at Hebrews chapter 12. Miren capítulo 12 de Hebreos. Notice at the end of verse 1, Miren al final del versículo 1 it says, let us run with patience the race that is set before us. que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Did it tell us to walk? Nos dice que caminemos, Did it tell us to crawl? nos dice que gateemos, Did it tell us to run slow like jogging? nos dice que corramos despacio Or did it tell us to run? o nos dice que corramos. Oh, I love young people. Oh, me encantan los jóvenes. We start a sports, Empezamos los deportes, maybe football, fútbol, maybe soccer, maybe a little basketball, tal vez un poco de básquetbol, maybe the track season. tal vez carreras. You know what you're going to do on the first day of practice? Tú sabes lo que vas a hacer el primer día de práctica. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We're going to run. Vamos a correr. You know what you're going to do on the second day of practice? ¿Sabes lo que vas a hacer el segundo día de práctica? Correr. You're going to run. You know Vas a what you're going to correr. do on the third day of practice? ¿Sabes lo que vas a hacer el tercer día de práctica? You're going to run. Vas a correr. And most every practice you're going to Y run. la mayoría de las prácticas vas a correr. And they're trying to build you up. Y están tratando de edificarte. The first day when you run, El primer día cuando corres, you look like a dog. te miras como un perro. You got the tongue hanging out. La lengua You're colgando, breathing hard. respirando fuerte. But if you stay with the practice, Pero si tú te quedas con la práctica, after a couple of weeks, después de un par de semanas, you'll be running strong. vas a estar corriendo fuerte. Now you can go. Ahora tú puedes ir. And then the games start. Y después el juego empieza. The football game, Los juegos de or fútbol. the basketball O game, básquetbol. or the track season. O carreras. Because you practice. Porque practicas. So now you're able to go and play in the game. Ahora tú ya puedes ir a jugar el juego. And God wants us to run. Y Dios quiere que corramos. Now when we start out in our Christian life, Y cuando empezamos nuestra vida cristiana, we start out like a baby. empezamos como bebé. And the baby don't even know how to crawl yet. Y el bebé ni siquiera sabe cómo The gatear. baby's just moving its feet and legs. Apenas el bebé mueve sus pies y piernas. But after a while, Pero después de un tiempo, the baby begins to push up. el bebé empieza a empujarse. And before long, Y después, the baby's moving. el bebé se empieza a mover. And before long, it's pulling itself up. Y después de esto empieza a And levantarse. before long, it's taking some steps. Y después empieza a dar pasos. And before long, Y antes de que te des cuenta, that baby done disappeared. empieza a desaparecer ese bebé. You done lost your child Has perdido tu bebé. because they're gone. ¿Por qué se fueron? That's the Christian life. Así es la We vida start out cristiana. as a baby, Empiezas como bebé, but we continue to go pero empezamos a avanzar until we can run. hasta que podamos correr. There are a lot of Christians, Hay muchos cristianos they're not running. que no están corriendo, They're sitting. se están sentados. Jesus wants us to run the race.
Jesús quiere que corramos la carrera. Now notice this word in verse 1 is the race. Miren versículo 1 que dice que la carrera. And this word has in it the word agony. Y en esta palabra tiene un significado de agonía. This is a word for pain. Esto es la palabra de dolor. This is a word for sacrifice. Esta es una palabra de sacrificio. This is a word for determination. Es una palabra de determinación. This is where you're going to have to discipline yourself. Es donde tú te tienes que disciplinar a ti mismo. So now we know what we're supposed to do. Ahora sabemos lo que tú se supone que debes de hacer. Now look at verse 1. Miren versículo 1. The Bible says we're compassed about with a great cloud of witnesses. Porque dice que hay una gran nube de testigos. Now when we look at that, Y cuando miramos a eso, we think that everybody's watching us run. y crees que todos te están mirando mal, maliciosamente. That is talking about people who are looking on us. Y crees tú que está hablando de gente que nos está mirando. That's not what we're talking about No here. estamos hablando de eso aquí. He's talking about verse 11. Está hablando de versículo 11. He's talking about, chapter 11. Está hablando, disculpen, de capítulo 11. He's talking about these people before, Está hablando de la gente de antes. that they are witnesses to us. Que ellos nos están dando testimonio. They are a testimony to us. Que nos están dando testimonio. They are a model to us. Ellos son un modelo. They are example to us. Son un ejemplo para And we nosotros. have a big group of them. Y tenemos un gran grupo de And we ellos. can look to them Y podemos mirar a ellos for the example por el ejemplo of how to run. cómo correr. Their life of faith is to encourage us. Su vida de fe es para animarnos. They endured by faith. Ellos aguantaron por fe. They overcome by faith. Ellos vencieron por fe. They lived by faith. Vivieron por fe. And we can see their faith. Y podemos ver su fe. I don't know about you, Yo no sé de ti, but when I read about Joseph, pero cuando yo leo de José and I read the story of Joseph, y leo la historia de José, and when he says in the end y cuando dice al final to his brother, a sus hermanos, you meant it for evil, ustedes lo hicieron con maldad, but God meant it for pero good. Dios lo hizo para bien. I'm Amen. excited. Estoy emocionado. It excites me Eso me emociona. to see how God works behind the scenes. Cómo Dios trabaja detrás de las escenas. When I think about Moses, Pienso en Moisés. and I think about his parents, Pienso de sus padres. they made the law Hicieron una ley to kill all the baby boys. de matar a todos los bebés. But his parents decided not to obey the law. Pero sus padres decidieron no obedecer la ley. They decided to hide their child. Y decidieron esconder a su hijo. And you know the story of what happened? Y tú sabes la historia qué pasó. And how in the world did Moses become so powerful? Y cómo en el mundo Moisés vino a ser tan poderoso. God can do great things. Dios puede hacer grandes cosas. Amen. The same God back then Y el mismo Dios de antes is the same God today. es el mismo Dios del día de hoy. As he worked in Moses' life Así como trabajó en la vida de Moisés and Joseph's y life, en la vida de he works José, in your life así trabaja en tu vida and your children's y life, en la vida de tus hijos, my life. en mi vida. Amen. We can just stand back Y nada más podemos pararnos and watch what God can do. y mirar lo que Dios puede hacer. Amen. Without faith, Pero sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. Amén. As Así es. Hebrews 11 says, Eso es Hebreos 11:6. we've got to be people of faith. Necesitamos ser gente de fe. See, we got to go beyond what we can see. Necesitamos ir más allá de lo que podemos ver. We got to believe that God is, Necesitamos creer que Dios es, that God is real. que Dios es real. Amen. Blessed are those Bendecidos son who have not seen, los que no han visto yet believe. y han creído. Amen. Amen. So when we read this word, Entonces cuando leemos esta palabra, we need to believe God, necesitamos creer en Dios, believe truth, creer la verdad, not what we see with our eyes. no lo que vemos con nuestros ojos. Got to live by faith. Necesitamos vivir por fe. Now notice what it says here in verse 1. Miren lo que dice aquí en versículo 1, It says, let us lay aside every weight. que despojémonos de todo peso. Okay, we need to take off the weight. Necesitamos quitarnos el peso. Now some people, when they run in their life, Ahora algunas personas cuando corren en su vida they're carrying their bags with them. quieren correr con sus bolsas. Now the last time you went to the soccer game, Ahora la última vez que fuiste a un juego de fútbol, did you see any of the players running around with their bags? ¿viste a los jugadores correr con bolsas? They're playing with their suitcases. Con sus maletas ahí jugando, pegando la pelota. Did you see that? ¿Lo viste eso? No. No. God says, lay aside every weight. Dios dice que debemos de despojarnos de todo peso. These are things that are weighing us down.
son cosas que nos traen carga, These are things that are slowing us down. que nos hacen que nos hagamos más lentos. So let's take a time out. Ho, ho, ho. Entonces vamos a tomar un tiempo fuera. What's slowing you down in your Christian life? ¿Qué te está deteniendo y haciendo más lento en tu vida cristiana? Is it the television? ¿Es la televisión? Is it video games? ¿Son los juegos de video? Is it soap opera? ¿Son las novelas? What's slowing us down? ¿Qué te está haciendo más lento? Is it fishing? ¿Es ir a pescar? Is it working too much? ¿Es trabajar demasiado? We work so much we have no time for church, Trabajamos tanto que no tenemos tiempo para la iglesia, no time to read the Bible, no tiempo para leer la Biblia, no time to witness. no tiempo para visitación. Yeah. Could be work. Puede ser el trabajo. God said lay aside Dios dice que nos despojemos anything that's slowing us down. cualquier cosa que nos es pesado. Have you ever noticed these long distance runners? ¿Algunas veces has visto a estos corredores de larga distancia? You ever notice how big they are? ¿Te has fijado qué tan grandes están ellos? They big? No. ¿Ellos están grandes? No. They're skinny. Están flacos. You notice that? ¿Has notado eso? And how skinny they are they? ¿Y qué tan flacos están? Flacos. Like paper thin. Como de papel, de flacos. Very skinny. And what kind of clothes do they wear? ¿Qué clase de ropa visten? They wear jeans? ¿Andan con sus pantalones? No, they wear little shorts. Andan con shorts. And when you pick up their tennis shoes, Y cuando levantas sus tenis de ellos, they're light like a feather. están bien livianos como las plumas. You know why? ¿Sabes por qué? Because they know every ounce they carry, every pound extra they carry, Porque ellos saben que cada libra que ellos cargan will slow them down. los va a hacer más lentos. God says, take off the weights Y Amén. Dios dice, despojate de todo so you can run para que puedas correr and run fast. y correr rápido. Amen. So it can be something good in our life. Ahora, esto puede ser algo bueno en nuestras vidas. It can be something that we love. Puede ser algo que amamos. It might be eating too much. Tal vez es comer mucho, Yeah. Slowing us down. que nos hace más lentos. God said, lay it aside Dios dice, despojémonos de eso so we can run the race. para que podamos correr la carrera. Notice it says also También nota que to dice lay aside any sin. que nos despojemos de pecado. So any sin that is a hindrance to us. Cualquier pecado que nos estorba. Sin, it trips us up. El pecado hace que tropecemos. Could be different things that are going on in our life Pueden ser varias cosas que pasan en nuestra vida that nobody knows about. que nadie sabe de eso. Secret sins. Es pecado secreto. Stuff that we're doing in our vehicle. Cosas que hacemos en nuestro vehículo, Stuff that we're doing at school or work. cosas que hacemos en nuestra escuela, Something we're doing on our phone. en nuestro trabajo, en el teléfono, And we know it's a sin. y sabemos que es pecado. We know it's evil. Sabemos que es malo. We know it's against God. Sabemos que es contra Dios. God said, if you're going to run for me, Y Dios dice, si tú vas a correr para mí, you got to lay aside the sin. necesitas despojarte del pecado. Now, some of us, Algunos de nosotros we try to lay aside the sin quitamos el pecado and we pick it back up again. y después lo levantamos de nuevo. You understand what I'm saying? ¿Sabes de qué estoy hablando? And we're fighting against it. Y estamos peleando contra eso. We lay it aside and we pick it back up. Lo hacemos a un lado y luego Lay it después aside and pick it back lo up. despojamos y lo cargamos. And we're in a big fight. Y estamos en una gran pelea. But it's a wonderful day Pero es un gran día when you lay it aside cuando tú te despojas de eso and you leave it behind. y lo dejas atrás. Amén. Amén. I had some of those sins in my life Yo tuve unos de esos pecados en mi vida that I kept fighting with. que seguía peleando contra él. Sometimes I had victory Algunas veces tenía victoria and sometimes I failed. y algunas veces fallaba. But I'm thankful Pero estoy agradecido that some of those sins are in the rearview mirror. que unos de esos pecados ya están en el retrovisor ahí atrás. I left them on the side of the road a long Los time dejé ago. a un lado de la carretera tiempo atrás. Amen. So God wants us to lay aside Entonces Dios quiere que dejemos anything that's heavy, holding us down, cualquier cosa que es pesada y nos detiene and lay aside any sin y dejemos también cualquier pecado that's tripping us up. que hace que trompecemos. And notice it says that we need to run with patience. Mira también que dice que necesitamos correr con paciencia. We need to run with endurance, Necesitamos correr con aguante, perseverance. perseverancia.
We should not quit. No deberíamos de renunciar. You remember the Apostle Paul, ¿Recuerdas tú el when he apóstol get to Pablo? the end of his life, Cuando él llegó al final de su vida, he said these words, él dijo estas palabras: I fought a good fight. he peleado la buena Remember, batalla, I kept the faith. mantuve la fe, I finished my course. Amén. terminé mi carrera. God wants us to finish the race. Dios quiere que terminemos la carrera. He wants us to keep running, Dios quiere que sigamos corriendo not to quit. y no renunciar. As we look around this room today, Y conforme miramos alrededor de este cuarto you're going to look around your church in just a few minutes. y vas a mirar alrededor de tu iglesia en unos minutos, There are going to be some people missing. va a haber gente que no está. Where are they? ¿Dónde están? Many of them are still at home. Muchos de ellos están en la casa. They done quit. Ya pararon. They're not going in God's direction no more. No van con la dirección de Dios. They're going in their direction. Vayan en otra dirección. They didn't keep on running. No siguieron corriendo. They stopped running. Pararon de correr. And now they're going in the wrong Y direction. ahora van en la dirección equivocada. God says we got to run with endurance. Dios dice que necesitamos correr con aguante. Sometimes life is uphill. Algunas veces la vida es rumbo para arriba. Yes or no? ¿Sí o no? Bien, sí. And it's hard on your legs. Y está difícil para tus piernas. But you have to keep going, one step in front of Pero another. necesitas seguir adelante, un paso delante del otro. Have you ever seen a runner? Algunas veces has visto un corredor. Maybe you bypassed them in your vehicle as you're driving down the road. Tal vez tú lo has pasado conforme van manejando por la, You por la see calle. see them on the streets of Goldsboro, Y los ves en las calles de Goldsboro. running down the sidewalks. Andan corriendo ahí por las banquetas. I've seen runners all over the world. Yo he visto corredores por todo el mundo. You know, I didn't see too many of them smiling when they were running. Y no los vi sonriendo mucho cuando estaban corriendo. The only ones I saw smiling is the ones that have stopped. Los únicos que sonríen son los que se paran. Those who were running, Y esos que corren they had sweat. tienen sudor. You can see them, they're breathing, Estás viendo que están respirando. but something's going on inside of them. Pero algo pasa dentro de ellos. Now, I used to run, Ahora, yo solía correr. and I ran long distances Y yo corrí largas distancias when I was in high school, cuando estaba en preparatoria. 30 years ago. 30 años atrás. And I know something about my body. Y sé algo de mi cuerpo. My body talks to me. El cuerpo te habla a ti. Does your body talk to you? Tu cuerpo te habla a ti. Amén. My legs when I was running, Mis piernas cuando estaba corriendo my legs were screaming. estaban gritando. You know what my legs were saying to me? ¿Sabes qué las piernas me estaban Para. diciendo? Stop. Stop, stop. Para. My feet. Mis pies. They were talking to me. Me estaban hablando a mí. You know what my feet were saying? ¿Sabes lo que mis pies estaban You're diciendo? crazy, you're crazy. Estás loco, loco. Sit down, stop. Siéntate, para. You know what my lungs were saying to ¿Sabes lo que me? los pulmones me estaban See, diciendo? when you get to running, your lungs get to burning. Porque cuando tú corres bastante, And my lungs are empiezan, saying to me, tus pulmones empiezan a quemar y te empiezan a why decir, don't you slow down? ¿por qué no le bajas Why don't you take it easy? la velocidad más fácil? Take a little rest. Descansa. Let my breathing catch up. Deja que mi respiración And se you know what I controle. learned to say to my lungs? ¿Y sabes qué aprendí a decirle a mis What I pulmones? learned to say to my legs? ¿Sabes qué aprendí a decirle a mis piernas? What I learned to say to my feet? Lo que aprendí a decirle a mis pies. This is what I learned. Esto es lo que aprendí. Shut up. Cállate. Don't listen to you. No voy a escucharte a ti. I got a race to run. Tengo una carrera que And I correr. will stop Y yo voy a parar when the race is over. cuando se Amén. acabe la carrera. Amén. This is what we have to do. Y esto es lo que necesitamos hacer. Because many things are going to come our way. Porque muchas cosas van a venir contra nosotros. Life is full of troubles. La vida está llena de problemas. Life is full of struggles. Y muchas batallas. And things are going to be screaming at us. Y cosas nos van a estar gritando. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Why are you running so hard? ¿Por qué estás corriendo tan Why don't you duro? take a little break? ¿Por qué no Why don't descansas? you go on vacation a while? ¿Por qué no te vas de vacaciones por un tiempo? And you're going to have to say no to all Y those tú things. tienes que decir no a esas And you're going to cosas. have to say, I'm running for Jesus. Y tú tienes que decir, estoy corriendo por I'm Jesús. living for Him. Voy viviendo por And Él. I'm not listening to all this Y stuff. no voy a escuchar todas estas cosas. So you got to run with endurance. Entonces tienes que correr con aguante. You know, on the first day of practice, Sabes que el primer día de práctica we have this team called cross country running. tenemos estos muchachos que corren por cross country, le dicen. And it started in August Y empieza en agosto, in high school. en la preparatoria. And they would run not on the track. Y ellos no van a correr en la pista.
They would run through the woods. Ellos corren por el bosque, They run through the fields. a través de los campos, They run through the trees. a través de los árboles, We run up hills and down hills. montañas para arriba, para abajo, And we run 3.2 miles. y corremos 3.2 millas. This is the cross-country team. Este es el equipo de cross country. Maybe you've never heard of this, but this happens in high school. Tal vez no han oído de esto, pero esto pasa en la preparatoria. Now, on the first day of practice, Ahora, el primer día de práctica, how many people show up? ¿cuántos llegan? Muchos. Oh, yeah, a lot of them come. Muchos de ellos vienen. On the second day, En el segundo día, we don't have as many as yesterday. no tenemos los mismos de ayer. By Friday, Para el viernes, I don't know how many came on Monday, no sé cuántos vinieron el lunes, but we were a lot less on Friday. pero éramos bien poquitos el viernes. And I don't know what happened over the weekend. Y yo no sé qué pasó durante el fin de semana, But when it came back to Monday, pero cuando llega el lunes, some more of them have disappeared. más han desaparecido. Sometimes we have many as 35 people try out. Y muchas veces teníamos hasta 35 tratando. And the coach never cut anybody. Y el coach nunca corría a nadie. And by the time the season comes, Y para cuando llega la temporada, we're doing good to have 7. y nada más tenemos 7. Wow. Where's the rest of them? ¿Dónde están los demás? Oh, my legs hurt. Oh, mis piernas me I duelen. don't think this sport is for me. No creo que este deporte sea para mí. You know, I can't do my homework. I can't study like I want to. Yo no puedo hacer mi tarea, no puedo estudiar como quiero. One day, Un día we're going to talk to our coach. vamos a hablar con nuestro coach, entrenador. We're going to talk to Jesus Christ. Vamos a hablar con Jesucristo. We're going to tell him how we run the race. Y vamos a decirle cómo corremos la carrera. Now, he already knows. Ahora, él ya sabe. So there won't be any lying. No va a haber mentira allí. The excuses won't make it. Excusas no va a haber. Everything in your body, Todo en tu cuerpo, this world, este mundo, gonna shout at you. va a gritarte. Stop. Para. What you're doing is foolishness. Lo que estás haciendo es necio. Why are you going to church and wasting your Sundays? ¿Por qué vas a los domingos a la iglesia a Why are desperdiciarlos? you giving your money to God? ¿Por qué le estás dando tu dinero a Dios? Why are you serving the Lord? ¿Por qué estás sirviendo a Dios? Why are you following the Bible? ¿Por qué estás siguiendo la Biblia? This is foolishness. It's not fun. Esto es tonto, no es divertido. You can't be listening to this. No puedes estar escuchando eso. You've got to be running for the Lord. Necesitas estar corriendo por el Señor. Because one day, Porque un día that's who we're going to answer to. a Él es el que le vas a tener que dar And you respuesta. imagine, Imagínate he asked you que te va a preguntar, how you run the race. ¿cómo corriste la carrera? Lord Jesus, Señor Jesús, I didn't do the best that I could have done, no hice lo mejor que pude haber hecho, but I tried. pero traté. Lord, I fall down sometimes, Señor, caí algunas veces, but I got back up. pero me levanté. Amén. Gloria a Dios. And Lord, when I died today, Y Señor, cuando yo muera, I was still in the race. yo todavía voy a seguir en la carrera. And when I died today, Y si yo muero hoy, I was coming across the finish line. voy a cruzar esa línea. I wasn't backing like this. Yo no iba de reversa. I wasn't coming into the finish line like this. Yo no voy a llegar sentado a la meta. I was still running my race for you. Yo voy a seguir corriendo en la carrera por ti. What we're going to say to the Lord ¿Qué vamos a decir al Señor when we live our life for ourselves cuando vivimos esa vida para nosotros mismos and we don't run any race for Him? y no corremos ninguna carrera para Él? So the Bible says to run La Biblia dice que corramos with patience and endurance. con paciencia y aguante. Then notice in verse 1. Mira en versículo 1. Look at the very end of verse 1. Mira al final de versículo 1. It says, run the race that is set before us. La carrera que tenemos por delante. Now, when you run a race, Ahora, cuando tú corres esta carrera, and maybe it's in the Olympics, y tal vez es en las Olimpiadas, they have these track lanes. tienen estas líneas en la pista And you have to stay in your lane. y necesitas quedarte en tu línea. They have lane 1 and lane 2 all the way up. Línea 1, 2, 3 hasta el final. You know what I'm talking about? ¿Sabes de qué estoy hablando? Now what happens if somebody gets out of their lane? ¿Qué pasa si alguien se sale de su línea? What happens? ¿Qué pasa? What is it? Descualificados. They're disqualified. Están descalificados.
Now the Bible says La Biblia dice, we got to run the race that is set before us. necesitamos carrera que está delante de nosotros. Now you have a lane to run in. Ahora tú tienes una línea que tienes que correr. I have a lane to run in. Yo tengo una línea. You have a lane to run Tú in. tienes una línea. And you back on the back, Y you allá have your own atrás, lane. tú también tienes tu propia línea. We all have our own lanes to run in. Todos tenemos nuestras propias líneas. Here's the first question. Aquí está la primera pregunta. Are you ready? ¿Estás listo? This is Sunday school. Esta es escuela dominical. Got to have a little quiz. Necesitamos hacer preguntas. How long is your lane? ¿Qué tan larga está tu línea? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? We don't know. No sabemos. Some people live to 20. Algunos viven a los 20, Some make it to 40. algunos a los 40, Some 60. algunos 60, Some 80. algunos 80, Some 100. algunos 100. How long is your lane? ¿Qué tan larga está tu línea? We don't know how long it is. No sabemos. But we got to run while we have time. Pero necesitamos correr mientras tengamos tiempo. Así es, amén. I have buried some children. Ahora, yo he enterrado niños, And I buried some teenagers. jóvenes, And I buried some 20-year-olds. enterrado de 20 años. And I want to say many of those people, Y quiero decir que mucha de esa gente they were not expecting to die. no estaban esperando morir. Nobody is expecting to die today, right? Nadie está esperando morir el día de hoy, ¿verdad? No. But your race could be over today. Pero tu Cierto. carrera puede terminarse el día de hoy. Así es, sí. Don't think No pienses I'll run next year. que voy a correr el próximo año. I'll run after I get married. Voy a correr después de que me case. I'll run after I make enough money and build my house. Voy a correr después de que haga bastante dinero y después de que edifique mi casa. There might not be next year. Tal vez no haya próximo año. You got to run now. Necesitas correr hoy. So we don't know how long our lane is. Entonces no sabemos qué tan larga está esa línea. There's no guarantee. No hay garantías. Now, in your future, Ahora, en tu futuro, what is in your lane? ¿qué está en tu línea? You know what the answer is? ¿Sabes cuál es la respuesta? I don't know. No sé. I don't know how long my lane No is, sé qué tan larga está la línea. and I don't know what's coming up in my Y lane. no sé qué va a estar atravesado en mi línea. How many of you have gone around a curve in life? ¿Cuántos de ustedes han llegado a una curva en la vida? And when you come around the curve, you don't know what's on the other side. Y cuando llene después de esa curva no sabe lo que está en el otro lado. And some things happen. Algunas cosas pasan. You go off to the doctor. Algunas veces vas al doctor Doctor says, I need to do an extra few tests. y el doctor dice, voy a hacer unos exámenes extras. And they check your blood, Te checan la sangre and they bring you back in, y después te citan de nuevo and they say, sir, y te dicen, Señor, you have cancer. tienes cáncer. Oh. That might be in somebody's lane. Ahora tal vez eso llegue a estar en la línea de alguien. Might Así be in es, my amén. lane. Tal vez sea en mi línea. Might be in yours. Tal vez esté en la tuya. I got a call 2 months ago. Tuve una llamada 2 meses atrás. I'm supposed to go to Massachusetts to do a missions conference. Yo tenía que ir a una conferencia de misiones en Massachusetts. The pastor calls. El pastor me habló He says, Pastor Wayne, I'm sorry, y él me dijo, Pastor, bueno, but we're going to have to cancel the missions conference. lo siento, pero vamos a tener que cancelar esta conferencia de misiones. We've been planning this for 2 years. Hemos estado planeando esto por 2 años. I said, brother, what happened? Y le dije, hermano, ¿qué pasó? He said, my grandson Mi nieto has leukemia. le dio leucemia. I said, how old is your grandson? ¿Qué edad tiene tu nieto? 9 years old. 9 años. He's got to go to the hospital. Tiene que ir al hospital. His mom and dad got to go with him. Sus padres tienen que ir con él. And I need to go down and take care of the kids. Y yo tengo que ir a cuidar a los niños. And I won't be at church very much. Y yo no voy a estar en la iglesia mucho tiempo. And it's not time to have a missions conference. Y no es el tiempo para tener esta conferencia de I got to misiones. take care of my family. Voy a encargarme de mi familia. So we don't know what's in our lane. Ahora, yo no sé lo que va a estar en nuestra línea. On Friday, you had a job. El viernes tú tienes trabajo. On Monday, El lunes there could be no job. tal vez no tengas trabajo. You understand Cierto. this? ¿Entiendes esto? Sí. This is how life is. Así es como la vida es. We don't know what's coming in our lane. No sabemos lo que va a venir en nuestra línea. So many people, they look at their lane Ahora, mucha gente ve su línea. and they don't like the lane they're living in. No les gusta la línea en la que están viviendo. They're dissatisfied. No están satisfechos. I'm not content with my lane. No estoy contento con mi línea. I see somebody over there. Veo a alguien de aquel lado. I see their lane. Veo su línea. I don't want my lane. Yo no quiero mi línea. I want to live over here in this lane. Yo quiero vivir en esta línea. Now today, Ahora, el día de hoy, with the internet con la internet and all the app
applications of that, y todas las aplicaciones allí, you can see other people's lives. tú puedes ver la vida de otras Sí, gentes. cierto. Yes? Sí. They go out to a restaurant, Van a un restaurante, they send you a picture. les mandan una foto. Look what I'm eating. Mira lo que estoy comiendo. I had a man this morning. Tuve un hombre esta mañana, He sent me a picture me mandó una foto, of Mexican restaurant un restaurante mexicano and the Mexican meal. y la comida And mexicana. I'll show it to you on my phone Y te la puedo mostrar en mi teléfono, because it's somewhere in Goldsboro. porque está en Goldsboro. He said, this is what I ate. Y esto es lo que yo comí. Why you sent it to me this morning? ¿Por qué me lo mandas esta mañana? So we get to see other people's lives. Podemos ver la vida de otra gente, More now más ahora than ever in Sí, the past. cierto. que antes en el pasado. That's true. And we begin to see what they're doing. Y empezamos a ver lo que están haciendo. And we begin to feel sorry for ourselves. Y Es entonces nos cierto. empezamos a dar lástima de nosotros. If I only had a car like that. Y si yo tuviera un carro If como I ese, only had a house like si that. tuviera una casa If como I ese, only had a job like that. un trabajo como If ese, I only had a husband like un that. esposo así. Sí, cierto. Sí, es cierto. See, some of you men didn't know this. Algunos de ustedes hombres no sabían esto. Some women are bragging on their husbands. Algunas mujeres están presumiendo sus esposos They're telling how wonderful their husbands are. y están diciendo qué tan maravillosos son sus esposos. And your wife is looking at you. Y tu esposa te está mirando And maybe that's why she's angry a lot. y tal vez por eso está bien enojada. Because she's been listening to somebody else's wife talking about their husband. Porque ha escuchado a otra esposa hablando de su esposo. Yeah. And saying, my husband is not as good as him. Y ella dice, ahora mi esposo no es tan bueno como aquel. See? Sí. Cierto. I know something about horses. You know horses? I know what? I know something about these Yo horses. sé algo de los caballos, I notice when they go down the road que cuando ellos van por la calle, that they put them things on the side of their faces. que les ponen estas cosas en un lado de sus ojos. We passed through some communities when I drove here. Yo pasé a algunas comunidades por aquí And some people in America, they don't have cars. y alguna gente en América no tiene carros, They don't have modes of transportation. no tienen un modo de transportación, They're still using horses. aún usan caballos. Some communities like that. Algunas comunidades así. And so I noticed when I passed the horse, Y he notado que cuando paso el I was caballo, going over 70. voy arriba de 70, But that horse was not going 70. pero ese caballo no va a 70. But the horse had something on his face, Pero el caballo tiene algo en su cara, blinding his eyes from the side so he couldn't see but nothing but straight. cegándolo para que no mire los lados, nada más para el frente. Maybe that would be good Tal vez eso sería bueno. if we put some of those on Si nosotros nos ponemos algo así, so we can have blindness. para que tengamos We're protección, not looking at everybody else's lane. para que no miremos la línea de las demás personas. We have to run our life, Necesitamos correr nuestra vida the race that God has set y before la us. carrera que Dios nos ha puesto. We Amén. didn't get to choose where we were born. No nos dieron a escoger dónde nacer, We didn't get to choose what family we came no up nos in. dieron a escoger en qué familia íbamos a crecer, We didn't get to choose our brothers and sisters. tampoco los hermanos y hermanas. A lot of those choices were already made for us. Muchas de esas opciones ya estaban decididas. Amén. But then we get to an age Pero cuando llegamos a una edad, where we can make choices for ourselves. cuando podemos tomar decisiones por nosotros mismos, And many times, muchas veces people are making choices for themselves están haciendo la gente decisiones por ellos mismos, based on what they're seeing in other lanes, basado en lo que ellos ven en las otras líneas, not by faith. no por fe. See, we are asking our friends. ¿Sabes? Le estamos preguntando a nuestros amigos They say, well, come on over to Texas. y te dicen, vente para Texas, Come on over to California. vente a California. Así es. Life is good here. La vida está muy bien por acá, Lots of jobs here. bastante trabajo por acá. But you know what we need to do? Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos hacer? We need to ask God where God wants us to be. Necesitamos preguntarle a Dios lo que quiere que hagamos. Amén. Now, I live in Virginia, Ahora, yo vivo en and Virginia I think it's the greatest place in all the world. y creo que es el mejor lugar de todo el mundo. But my wife is from Kansas, Y mi esposa es de Kansas, flat as the floor. tan plano como el suelo. And a job opened up in Kansas. Y un trabajo se abrió en Kansas. I didn't want to go to Kansas. Yo no quería ir a Kansas, No, not at all. para nada.
got on our knees Pero cuando me hinqué beside our bed, a un lado de mi cama, my wife and I prayed. mi esposa y yo oramos. We said, Lord, what do you want us to do? Y dije, Señor, ¿qué quieres que hagamos? And the Lord said, go to Kansas. Y el Señor dijo, ve a And when Kansas. we got up off our knees, Y cuando nos levantamos, it don't make no difference what I want. no hacía diferencia lo que yo quería. Así es. We need to go to Kansas. Necesitamos ir a Kansas. And we've been in Kansas almost 30 years now. Y hemos estado en Kansas ya por 30 años. It's still flat. Todavía está plano, But it's all right. pero está bien. Gloria a Dios. Do you see what I'm saying? ¿Saben lo que estoy diciendo? It's not about what your friends are doing, No se trata de lo que tus amigos están or haciendo, the colleges or the jobs that they're los going, colegios o los trabajos a los que ellos van, or what the advantages of are in different places. o cuáles son las ventajas de los diferentes lugares. It's what God wants you to do. Es lo que Dios quiere que hagas. So you have your own lane to run. Entonces tú tienes tu propia línea But que correr. we are so influenced Pero estamos tan influenciados by our friends, por nuestros by amigos, our family, nuestra familia, by the world. por el mundo. And many times it makes us unhappy. Y muchas veces nos hace infelices And we get depressed. y nos da depresión. We don't like our lane. No nos gusta nuestra línea. And some people get so depressed Y alguna gente se pone en tan depresión about their life de su vida that they commit suicide. que cometen suicidio. They don't understand No entienden that just over the hill, que pasando esa colina their life may change. la vida tal vez cambie. How many of us, ¿Cuántos de nosotros we were crying at night, estábamos llorando por la noche, but in the morning, pero en la mañana we were smiling again? estábamos sonriendo de nuevo? Así es. See, life ¿Ves como la vida has the low times tiene tiempos bajos and it has the high times. y tiene tiempos altos? And life has the blind times Y la vida a veces tiene tiempos ciegos when you're walking through the dark. cuando pasas por la oscuridad. And then life has the times when the light is on Y a veces la vida pasas por la luz and you can see things clearly. y puedes ver cosas claras. But this is how life is. Pero así es la vida. And each one of us is living this life. Y cada uno de nosotros está viviendo esta vida. And we got to live our life for Christ. Y necesitamos vivir la vida por Cristo. And it's got to be by faith, Y necesita ser por fe, by trusting His Word, confiando en su palabra. by not being distracted from each side. Y no ser distraídos por cualquier lado. But when bad things come, Pero cuando las cosas malas vienen we go through those things. y pasamos por esas cosas. And God is working in us. Y Dios está trabajando en nosotros. And anything that we lack, Y cualquier cosa que nos falta, He is perfecting in us. nos la está perfeccionando en When we come nosotros. out the other side, Y cuando salimos del otro lado, sometimes those deep times are for a day, algunas de esos días profundos son por un maybe día, a week, tal vez una semana, maybe a month, tal vez un mes, maybe some years. algunos años tal vez. But we got to be faithful to God through it. Pero necesitamos ser fieles a Dios a través de eso. Because God is doing a work in our life. Porque Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida. This is how we need to run the race. Así es como debemos de correr la carrera. Now notice in verse 2. Miren versículo 2. We'll stop here now. Vamos a parar aquí. Notice what we're looking to. Mira lo que estamos mirando. Look at verse 2. Where we're looking. ¿A quién estamos mirando? Where's our eyes? ¿Dónde están nuestros ojos? On Jesus. En Jesús. He's the author, He's the beginner of our faith, Él es el autor y consumador de nuestra fe. and He's going to finish our faith. Él es el que empieza y el que termina nuestra fe. There will be a time no more faith is needed. Va a haber un tiempo donde no se va a necesitar fe. Faith will be ended, Se va a acabar. and I will see Jesus face to Y face. voy a ver a Jesús cara a cara. No more need for faith. No va a haber necesidad de fe. But until then, Pero hasta entonces, He's the author of Él, life. él es el autor de nuestra He's fe. the finisher of our faith. Él es el consumador. And the Bible says to look to Him. Y la Biblia dice que miremos a Él. See, some of us are running, Algunos de nosotros están mirando and we're looking at everything. y estamos mirando a todos. Corriendo. And you know what happens ¿Y sabes qué es lo que pasa when people are doing this? cuando la gente está haciendo así? There was this video. Estaba este video. This girl, she was in the mall, Esta muchacha que estaba en el mall and she's looking at her phone. estaba mirando su teléfono She's walking along, y va caminando. and there was a water fountain. Y había una fuente de agua. And she walked right up to the edge of the water fountain, Y llegó a la orilla de la fuente and she tripped, y se trompezó. bang, right in the water. Hasta el agua cayó. She's distracted. Se distrajo. You got to keep your eyes on Jesus. Necesitas mantener tus ojos en Jesús. Amén. Hey, Every coach cada entrenador o coach will tell you when you're running,
Te va a decir cuando vas corriendo. So don't look behind. Te dice que no mires para atrás. Look to the tape. Mires a la línea final. Look to the finish line. Mires a la meta. Run as hard as you can. Y corre tan fuerte, rápido como But puedas. don't look back. Pero no mires para atrás. What happens when you look back? ¿Qué pasa cuando miras para atrás? Number one, you slow down. Para empezar, va a hacerte más lento. And number two, Y número dos, you could trip. te puedes caer. You could be in the lead, Puedes ir adelante, but if you trip, pero si te trompiezas, you might end up last. puedes terminar el último. So the Bible teaches us, Entonces la Biblia nos enseña, keep your eyes mantén tus ojos on Jesus Christ. en Jesús Cristo. Jesús. Amén, así es, gloria a Dios. And you know what Jesus is doing? ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Jesús? Come on, Ven, come on, ven para acá. run hard. Corre, corre Come duro. on, Vamos, dale. you can do it. Tú puedes hacerlo. I'm with Yo you. estoy contigo. Come on, Vente. you got just a few more miles to Tienes go. unas cuantas millas por correr. Amén. Don't give up. No te rindas. You're almost through. Casi llegas. Come on. Vamos. Amén. One day, Y un día, when your life is over, cuando tu vida se acabe, you will fall tú vas a caer into the arms of Jesus. a los brazos de Jesús. Amén. And the running is over. Y el correr se va a acabar. How are you running your race? ¿Y cómo estás corriendo tú tu carrera? How are you running for Jesus? ¿Cómo estás corriendo por Jesús? Let's Amén. stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. I pray that God has spoken to our hearts. Oro para que Dios haya hablado a nuestros corazones. You want to come forward? I know this is Sunday school, Yo sé que esto es escuela dominical, but if God has spoken to your heart, pero si Dios ha hablado a tu corazón, let's respond to Him. vamos a responder el día de hoy. And I'll turn this to the pastor. Y voy a entregar la oración al pastor. Let us pray. Vamos a orar. Vamos a dar